Dios bendiga a cada uno y en forma especial a aquellos nuevos que se están agregando para ver estos videos. De nuevo entonces su pastor Joel Jara aquí llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Espero sea de bendición. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos, cierto, aumentar nuestra fe? Sé que se puede hablar mucho de ello, pero en unos 30 o 35 minutos queremos dar por lo menos una pincelada y que medianamente nos ayude, ¿cierto?, a entender qué significa fe y qué es fe. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor que está allí en Hebreos 11 y vamos a dar lectura a 6 versículos. Y como siempre digo, usted puede leerlo allí en su casa en forma total y completa el capítulo 11, ¿cierto?, de Hebreos. Bien, vamos a leer entonces en el nombre del Señor los primeros 6 versículos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por lo que tú nos dices, Señor, en ella, bendito Dios, por lo que nos enseña y por todo lo que tenemos que aprender de ella, Señor. Tu palabra puede ser leída varias veces, Señor, un mismo capítulo, Señor, y nos estará hablando porque es viva, es eficaz. Tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias, gracias por darnos tu palabra, por dejarnos tu palabra, porque por ella, bendito Dios, nos tenemos que guiar, Señor, y aprender, como dijimos, de ella. Gracias, y en este día te pido me ayudes, bendito Dios, para llevar, Señor, este mensaje a todos los que van a ver este video, y que realmente sean todos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, tenemos entonces esta hermosa palabra de Dios que nos está hablando, ¿cierto?, a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender que la fe, ¿cierto?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así comienza el primer versículo, Señor. Y el primer versículo nos dice mucho nuestro Señor a través de esa su palabra. Pero rápidamente, ¿cierto?, lo que dice en el segundo versículo: por ello alcanzaron buen testimonio de los antiguos, ¿cierto? Está hablando de los profetas, de todos los hombres, héroes de Dios, ¿cierto?, que conocemos a través de la escritura en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego, ¿cierto?, nos está hablando de que el universo, todo lo que nosotros conocemos, fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía antes. ¿Se fija? Dios lo hizo, o sea, podríamos concluir, ¿cierto?, que Dios de la nada hizo todo lo que tenemos, lo que vemos y lo que no vemos todavía, ¿verdad? Entonces, por la fe, ¿cierto?, dice el verso 5, Enoch fue un hombre de Dios, ¿cierto?, que agradó a Dios, su testimonio era tan excelente, da a entender que fue una persona tan íntegra, tan cercana a Dios, que fue llevado, ese traspuesto, fue traspasado de esta dimensión en la que nosotros vivimos a la dimensión, ¿verdad?, donde viaja al tercer cielo con él.
se va, hay una transformación, nos imaginamos, de su cuerpo, y se va de la tierra y no se encontró su cuerpo porque Dios lo llevó. Entonces, todo esto es alcanzado, ¿verdad?, por la fe, pero luego el verso 6 que dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible. Entonces, ¿por qué es tan importante que cada uno de nosotros debamos saber, debemos entender algo de la fe? ¿Ya? Y esa es la idea, la intención de su pastor, llevar este mensaje de tal manera que lo podamos entender un poquito más. Bien, entonces, en el punto número 1 podemos desglosar, ¿cierto?, un poquito esto. Certeza, ¿cierto? Primero, certeza. En simples palabras, certeza es algo cierto, algo completamente verdadero, algo que es verdad. Yo tengo ese razonamiento de saber que es verdad, que es cierto, ¿ya? Que no tengo otra manera de decir que eso es verdadero, es verdad, ¿ya? Certeza. Luego, ¿cierto?, habla de convicción. Convicción. Creo fielmente que lo recibiré, creo fielmente que voy a obtener, ¿cierto?, esta respuesta o algo que yo pediré, ¿cierto?, en fe. Entonces yo tengo el pleno convencimiento en mi mente, en mi corazón, que sí lo voy a recibir. ¿Se fija? Entonces, por allí nos vamos introduciendo en lo que significa la fe, porque el verso 1 lo explica completamente. Es certeza, es certeza, entonces convicción. Entonces, ¿de qué? Ahora no se ve nada de lo que yo estoy quizás esperando, ¿ya? No se ve, pero estoy completamente seguro de que lo recibiré, estoy completamente seguro que lo veré. ¿Ya? Aquello que yo estoy pidiendo, aquello que yo estoy esperando, no tengo ninguna razón para dudar. No se ve, ¿verdad? Ahora, en el momento, pero en el futuro yo lo veré. El futuro puede ser más rato, puede ser mañana o puede ser, no sé, semanas, meses, años después. Pero estaré seguro que lo veré. Amén. Así, quizás muy resumido, pero eso es en el fondo lo que tiene que ver con esta certeza, con esta convicción de lo que ahora no veo, pero sí lo veré. Espero haberlo tratado de explicar un poquito, bien, pero de eso se trata, eso es fe. Pero vamos a ir avanzando de tal manera que vamos comprendiendo un poquito más esto. Entonces, como punto 2, nosotros diríamos, la fe está, y esto es súper importante que lo tengamos claro, la fe está enlazada con creer. Está enlazada con creer. Van juntas. La fe y creer están completamente juntas, son inseparables. No se pueden separar, porque si están separadas no funcionará. ¿Ya? Están férreamente unidas, férreamente unidas. No puede haber separación en ellas, porque si hay una pequeña separación, ya no se va a producir la fe. Están tan unidas, ¿ya? Están tan unidas que muchas veces nosotros lo damos todo por sentado, hacemos, actuamos, funcionamos, pero no nos damos ni cuenta que esto está tan unido, fe con creer están perfectamente unidas. No puede, repito, no pueden funcionar separadas. La falta de la una, ¿cierto?, hará que no funcione, ya sea el creer o la fe. Ambas necesito yo para que funcione, creer por fe. Bien, entonces, entendiendo un poco esto y razonando un poco, razonando respecto de la fe, yo puedo
entender, para poder visualizar mejor esto, yo podría llegar a la conclusión que existen dos tipos de fe. Dos tipos de fe. Para poderlas estudiar mejor, ¿ya? Entonces, lo primero, lo primero que debemos entender, todos los seres humanos tenemos una fe en común. Todos. Todos los seres humanos, hombre, mujer, ¿cierto? Todos tenemos una fe en común. Una fe que nosotros aplicamos a diario. Y podríamos, ¿cierto?, dar muchos ejemplos de esto, pero solamente un par de ejemplos. Usted, ¿cierto?, eh, veamos un día común y corriente. Usted se levanta, ¿cierto?, un día en la mañana y estando todavía un poco oscuro, pero usted se acerca, ¿cierto?, a un interruptor o a una perilla y va a apretar aquello, ¿cierto?, un botón, un interruptor, y se va a encender la luz de su pieza, de su dormitorio, o en su velador, ¿cierto?, apretará el botón para que la lámpara se encienda. Entonces, usted acciona inmediatamente, acciona esa fe, y todos lo hacemos, ¿verdad? Todos accionamos eso. Está oscuro, encendemos la luz. Apretamos simplemente un botón, un interruptor, una perilla, como digo, y automáticamente usted sabe, cree que va a tener luz, ¿verdad? Eso es fe. Usted tiene fe que ese aparatito, ¿cierto?, que se llama televisor, va a apretar un par de botones en su control remoto, ¿verdad? Y se va a encender la televisión. Usted creyó que apretando ese botón va a tener la televisión encendida y va a ver, ¿cierto?, su programa favorito, va a ver las noticias, lo que quiera ver usted allí, ¿cierto? Pero eso usted lo aplicó, lo hizo en fe. Pero ya esa fe no se cuestiona, esa fe es tan común que la aplicamos a diario y nosotros no nos damos ni cuenta, pero sí estamos aplicando fe. Entonces podríamos decir que esa es una fe en común que tenemos todos, ¿cierto? Y que accionamos diariamente, usted y yo, y en todo el mundo las personas, ¿cierto?, accionan esta fe, y es una fe que se está viendo, se está allí, ¿cierto?, ejerciendo constantemente. Y no hay duda, nadie duda de esa fe. Nadie duda de que apretando, ¿cierto?, ese control remoto, la televisión va a encender, a no ser que no tenga luz, ¿cierto?, electricidad. Pero bueno, ya sería otro tema, pero estando todo ahí funcionando, ¿cierto?, usted va simplemente apretando ese botón, aplica acción, fe, y de inmediato entonces va a funcionar lo que usted esperaba que funcione, ¿verdad? Esa fe entonces es bastante visible, la estamos viendo y la estamos aplicando a diario. Bien, ¿se entendió? Pero tenemos una segunda fe, como dije yo, dos fe para poder entender un poco más, o más fe podría decir alguien, ¿cierto? Y también está bien, pero para entenderlo mejor, una segunda fe. ¿Cuál es esa segunda fe? La fe de la que nos habla la palabra de Dios, la Biblia, lo que conocemos como Biblia, ¿cierto? Esa fe es tremendamente importante porque esa fe nos traslada a una forma diferente, completamente distinta de la fe anterior. Porque esta fe, ¿cierto?, nos lleva primero, ¿cierto?, a creer en la existencia de Dios. Y de nuevo nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Y ya no hay duda de que van juntas. Yo tengo que creer, ¿cierto? Creer por fe que Dios existe, que existe un creador. Entonces, de esa fe es la que nos tenemos que adueñar, de esa fe es la que nosotros debemos practicar, esa fe es la que
nos habla la palabra de Dios, porque a través de esa fe nosotros vamos a lograr algo que sin esa fe no lo lograríamos nunca. Primero entonces creer en la existencia que hay un creador, creer en la salvación, en esa obra redentora de Cristo, ¿verdad? Porque sin creer nosotros vamos a estar complicadísimos. Nosotros aplicando esta fe vamos a creer, ¿cierto?, en las profecías que están en la Escritura. Profecías, muchas que ya se cumplieron. Por ejemplo, se habló desde el principio, ¿cierto?, cuando sale Adán del paraíso. Se nos anuncia un Mesías y pasaron años, pasaron más de 4000 años para que esa profecía se cumpliera. Pero se cumplió la palabra, ¿cierto? Los profetas hablaron, ¿verdad? Que iban a ser un Mesías, que iban a ser un Mesías, los últimos anuncios, 700 años antes de Cristo. Isaías habla de aquello. Y él está diciendo de que viene un Mesías y esa profecía se cumplió. Vino Jesucristo, ¿cierto?, al mundo y nació y luego murió para darnos salvación. Entonces, esa fe nos traslada y nos lleva a creer en las profecías, a creer, ¿cierto?, en las hazañas de todos los antiguos, ¿cierto?, de los profetas, de los líderes, de los apóstoles, de los milagros que Dios hizo, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Todo lo que nosotros ahora conocemos como historia, pero por fe, ¿cierto?, nosotros estamos ampliando nuestro pensar respecto de lo que esta fe significa. Esta segunda fe nos lleva a creer en esa obra redentora de Cristo para ser salvos. Para ser salvos, ¿se fija? Pero sin fe será imposible. Lo dice el verso 6, sin fe es imposible. Por eso es tan necesario esta fe. No podemos olvidar, ¿cierto?, que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, y Dios dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Lo dice Juan 3:16, que siempre lo repetimos, ¿cierto? Pero es una verdad tremenda. Y todo esto es por fe. Nosotros, esto que pasó, ¿cierto?, ya que Jesucristo vino, ¿cierto?, y estuvo 33 años en la tierra, estuvo, ¿cierto?, él anunciando su próxima venida, lo dijo claramente. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros ahora? Por fe esperamos, ¿cierto?, la venida de Jesucristo. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene Jesucristo a la tierra a vivir, ¿cierto?, con nosotros en la tierra por 1000 años. Todo esto está en la Escritura, ¿cierto? Y nosotros lo creemos por fe. Pero sin esta fe se hace imposible. Sin esta fe se hace imposible. Y cuando Jesucristo vino, Él también, ¿cierto?, lo dice en su palabra, en Juan 3:18, que muchos van a creer. Pero dice que los que no creen, porque Él vino, dice, primero para todos los que crean, no sean condenados. Pero luego dice que el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado. O sea, Dios repite y no condena a nadie, ¿verdad? Simplemente el hombre, digo, mujer y hombre, nos condenamos solos si no creemos. Por eso es que yo muchas veces he dicho esto, que el pecado más grande del ser humano es no creer. Porque si no creemos por fe, no entraremos a la vida eterna. Por eso es que el Señor repite y lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Todo eso es verdad y lo tenemos que creer por fe. ¿Se fija? Por fe. Jesucristo nació, murió, ¿cierto? Y hace 2000 años atrás. Entonces ahora nosotros miramos hacia atrás, miramos lo que pasó con Jesucristo.
Pero por fe estamos mirando también hacia adelante, hacia el futuro, de que Él vuelve de nuevo a la tierra. Y yo tengo que estar preparado, ¿se fija? Para irme con Él en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Todo eso entonces por fe, o sea, yo por fe, aplicando esta fe, ya recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de los 4 pasos que le he hablado siempre, ¿cierto? Y que el domingo pasado hicimos el llamado, ¿verdad? Y oramos por aquello. Entonces, aplicando fe, nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y somos, dice, ya damos el primer paso para entrar al reino de los cielos, para la vida eterna, para vivir eternamente con Dios. Entonces, esta fe es la fe que nos habla la palabra de Dios y que si no aplicamos fe no vamos a poder recibir esta fe, no vamos a poder aplicar esta fe. Entonces, es algo tremendamente importante para nosotros. Sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. Lo dice el verso 6, Hebreos 11, lo que leímos, ¿verdad? Bien, avanzamos. Punto 3. ¿Cómo puedo recibir esta segunda fe? Ya dijimos que era importante, describimos, ¿cierto?, cómo funciona esta fe, cómo debemos nosotros, ¿cierto?, creer en ella para poder ver la existencia de Dios y creer en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo puedo recibir esta segunda fe o cómo puedo recibir más fe, si usted lo quiere poner en esos términos? Pero dijimos, para darle una forma más especial, ¿verdad? Más explicativa, decimos esta segunda fe. Entonces, ¿cómo puedo recibir esta segunda fe? Bueno, allí Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos resumir diciendo la fe viene por escuchar, ¿cierto? La palabra de Dios, viene por leer la palabra de Dios, viene por escuchar, ¿cierto?, estos videos, viene por leer la Biblia de las diferentes formas que está escrita, ¿verdad? Los estudios, los libros anexos que se han sacado. Todo eso es útil para aprender de la Escritura. Como dije, estos videos, los audios que podemos recibir, todo esto hace que nosotros podamos ir aumentando nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser aumentada. De tal manera que nuestra fe para creer en la existencia de Dios, para creer, ¿cierto?, la obra redentora de Cristo, nosotros tenemos que aplicar esta fe. Ahora, ¿cómo yo puedo entonces recibir más fe? Es esto, haciendo esto. Primero haciendo esto. Y si aún así me cuesta un poco, ¿cierto?, posesionarme de esta fe y recibir de esta fe cada vez más, tenemos que hacer algo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Eso está allí en Lucas 17:5. Los apóstoles hablando con Jesús le dicen, aumentanos la fe. Entonces, allí está la clave. Si yo haciendo todo esto, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, viendo estos videos, ¿cierto?, escuchando audios, leyendo textos bíblicos, etc., y aún así me cuesta tomar posesión de esta fe, hacerla mía, introducirla, ¿cierto?, en mi mente y en mi corazón, yo tengo una alternativa más, que es pedirle a nuestro Señor, pedirle a Jesucristo mismo, como lo hicieron los apóstoles, aumentanos la fe. Jesús le dijo que si tuvieran fe podrían hacer, ¿cierto?, tantas cosas, como hacer que un monte se traslade de un lugar a otro. Y habló fe de un grano de mostaza. Entonces, el Señor sabía que para el ser humano
para nosotros, ¿cierto? No es fácil tener esta fe. No es fácil, yo entiendo y el Señor entiende más que todos nosotros que no es fácil meternos esta fe en la mente y en el corazón. Porque nosotros somos más, como el dicho, ¿cierto? Somos más Tomasito, ¿cierto? Uno de los apóstoles, Tomás, que dijo: yo mientras no lo vea, mientras no meta su mano en su herida, no voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Entonces cuando Jesús se encuentra con él: ahora porque me ves crees, le dice. Pero a él le faltó fe. Entonces a nosotros muchas veces somos un poco como Tomás, queremos ver. Y hay un dicho, ¿cierto? Ver para creer. No, para los cristianos no, nosotros tenemos que creer por fe, tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos, como el Señor mismo nos dice, ¿cierto? Para tener más fe, para echar a andar esta segunda fe, que sin ella no lograremos entrar en la vida eterna. Es algo que necesitamos. Ya debemos dejar, ¿cierto? Esto que si no vemos no vamos a creer. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no vemos. Como dijimos, la fe que accionamos todos los días. Creemos porque funciona, porque la vemos ahí. Pero esta fe es mucho más grande. Esta fe de la que nos habla la palabra de Dios tiene que ver con esto. Dijimos, esta fe viene por escuchar, por leer, ¿cierto? Por ver estos videos. Todo lo que se relaciona con la palabra de Dios nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Si no lo hacemos, se pone difícil. Si no lo hacemos, se pone difícil. Quiero repetir, si aún haciendo todo esto no logramos posesionarnos de esta fe, tenemos a quien pedirle: a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Entonces, hermano, tenemos esa posibilidad maravillosa, y para todos los que me escuchan, cristianos y no cristianos, podemos pedirle a Dios esta fe que nos va a hacer creer fielmente, con certeza, con convicción de que Dios es real, que hay un creador. La pregunta final es: ¿quiere usted tener más fe? ¿Quiere usted tener esta segunda fe, esta fe que cuesta accionar, no como la fe, ¿cierto?, común, diaria que usamos? Yo lo invito a que busque con mucho anhelo este tipo de fe, esta segunda fe. Y sabe, ejemplos simples. A mí me gusta cuando ya oscurece, ¿cierto? Y está una noche despejada y yo salgo al patio de mi casa y miro hacia el cielo. Yo lo invito a que lo haga. Seguramente lo ha hecho muchas veces, pero hágalo de nuevo. Y mire al cielo. Mire, ¿cierto?, ese primer cielo que tenemos inmediatamente acá, ¿cierto? El cielo de las aves, el cielo del transporte aéreo, el cielo de las nubes, la lluvia. Ese es el primer cielo. Pero luego usted sigue mirando hacia arriba y ve estrellas, ¿cierto? Unas que están más distantes de la otra. Y ve esa inmensidad. Bueno, eso es lo que la palabra describe como el segundo cielo. Y después de eso que nosotros alcanzamos a ver cierta parte nomás de lo que es la estrella, y allí existen ciertos astrónomos mirando con esos telescopios, ¿cierto?, y que van descubriendo nuevas galaxias. Es inmensamente grande, el segundo cielo es inmensamente grande.
Y luego de eso, de ese segundo cielo, viene un tercer cielo, hermano. Donde está Dios, donde está la habitación de Dios, donde está, ¿cierto?, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir todos los que creemos y que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa invitación está abierta para toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros miramos eso y vemos lo que alcanzamos a ver y aquello que no vemos, todo eso, ¿cierto?, lo que existe, como digo, la segunda Jerusalén, donde Jesucristo dijo que en la casa de su Padre muchas habitaciones hay, y Él iba adelante para preparar habitaciones para nosotros. Entonces, todo eso es por fe. Pero si yo no tengo esta fe, si yo no me interesa tener esta fe, no voy a ver nada de eso. Por eso es tan importante lograr que esta fe se active en nosotros, esta segunda fe se active de tal manera que yo con solo mirar hacia el cielo me dé cuenta de esa inmensidad y que eso no se hizo solo, sino que existe un creador, que existe alguien que lo hizo y eso es Dios. Eso es Dios, no puede ser otro, no puede ser que eso se hiciera solo. No existía nada, pero Dios dijo que de la nada hizo todo lo que existe. Lo hizo Él. Se fija entonces, por fe nosotros vamos a creer en esa revelación general tan hermosa de todo lo que vemos. Y podríamos continuar, pero yo creo que usted y todos nosotros ya entendemos algo de esto, ¿verdad? Es importante esta fe. Y repito, sin fe, sin esta fe será imposible hacernos hijos de Dios. Sin fe será imposible agradar a Dios. Sin fe será imposible creer y recibirlo como Señor y Salvador. Por eso necesitamos esta fe. Aplique esa fe en común que tenemos todos para creer en esta segunda fase de esta fe. Que Dios nos ayude, porque Él está con los brazos abiertos esperando que usted salga de esa situación de no creer, de solamente creer lo que ve. No, yo lo invito a creer en lo que no se ve, a lo que la palabra dice. Creer en esas profecías que dice que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y yo creo, pero eso se cree con fe. Y no nos olvidemos que fe, cierto, está enlazada, es hermana, íntima de creer. Creer con fe en la obra redentora de Cristo nos va a llevar a vivir en la vida eterna. Amén. Espero se haya entendido algo. Mi mayor anhelo es justamente que usted entienda estos temas así en forma simple, sencilla. Yo no me quiero complicar con teología, quiero llevar estos mensajes de manera simple para que todos lo entendamos claramente. Dios le ama. Dios quiere que usted aplique esta fe para no solo creer, sino que aplicando fe, crea, reciba a Cristo y sea merecedor de ir a la vida eterna para vivir siempre con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y sabe, me gustaría de nuevo hacer la invitación a aquellos que están por primera vez y no han dado el paso de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le parece si oramos para que reciba a Cristo ahora mismo? Lo vamos a hacer allí donde está, incline su rostro y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que aumentes mi fe para creer, Señor. Y yo ahora mismo creo en ese sacrificio santo que hiciste allí en la cruz
por mí. Allí donde te llevaste toda mi falta, todas mis fallas. Yo creo entonces fielmente en esa obra redentora de Jesucristo en la cruz. Me arrepiento de mi vida pasada, de todo lo que hice mal y vivir sin Cristo. Le pido también perdón por todas mis faltas, mis fallas, por todo aquello que hice mal, por aquellas ofensas, por todo lo que hice. Te pido perdón, mi Señor. Y ahora te ruego y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Ese libro que un día se va a abrir, yo quiero estar allí en ese libro. Inscríbeme ahora, Señor. Inscribe mi nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ya es mi hermano, ya es mi hermana. Pero es el primer paso. De aquí comienza su caminar cristiano, que no termina solo, va a terminar cuando llegue la muerte o Jesucristo venga por nosotros. Sea fiel, persevere y busque un lugar donde congregarse. Que una vez terminada la pandemia, usted busque un lugar para congregarse y sirva al Señor hasta que la muerte venga por usted y será merecedor de la vida eterna. Y estaremos juntos para siempre, alabando y adorando a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces para terminar este mensaje. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y pido, Señor, pido en forma muy especial, Señor, que todos seamos, Señor, merecedores, Señor, de aumentar la fe, bendito Dios. Que usted, Padre Santo, que nosotros podamos despejar nuestra mente, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que esa fe, Señor, que usted quiere poner en cada uno de nosotros, Señor, la podamos recibir. Gracias, mi Señor, porque tenemos, Señor, la fórmula de cómo podemos, Señor, ir aumentando nuestra fe, Señor. Como dice su palabra, que es por oír su palabra, por leer su palabra, Señor, por escuchar su palabra, bendito Dios, permanentemente. Señor, y así podremos, Señor, entonces creer y aumentar nuestra fe. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos antiguos, Señor, estos guerreros que siempre están allí fieles, Señor, sirviendo, Señor, en medio de la pandemia, no han fallado, Señor, siguen adelante. Los animo, Señor, en tu nombre, que sigan luchando, Padre Santo. A todos, Señor, y los que están un poco débiles, Señor, afirma sus pasos, fortalece sus vidas, Señor, de tal manera que sigan adelante, porque pronto, Señor, pronto, mi Señor, tendremos la oportunidad, Señor, de volver a juntarnos y alabarte allí presencialmente junto con nuestros hermanos, Señor, en esos cultos maravillosos que hacíamos antes, Señor. Ahora solo, Señor, ahora en este tiempo haremos cultos familiares. Pero ya llegará ese momento, Señor, en que te alabaremos juntos a todos nuestros hermanos. Gracias, mi Señor. Bendigo a los nuevos, en forma especial a quienes recibieron a Cristo, Señor, a través de este video. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor, en esta hora. Y que lo que han confesado, bendito Dios, permanezca en sus mentes, en sus corazones, Señor, como el primer paso, Señor, que le da entrada al reino de los cielos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos vemos entonces el próximo domingo. Un abrazo.